el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos ustedes, mis amigos. Les saluda Fray Julio César para invitarles a reflexionar la palabra del Señor. Para este domingo, la liturgia nos sugiere meditar del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, del mismo modo que el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio de este domingo, y es precisamente que el evangelio nos pone hoy, que nos dice: conviene poner la mirada en dos aspectos o en dos elementos. El primero, sobre la carne de Cristo. El Evangelio insiste sobre este alimento, la carne de Cristo. ¿Y de qué se trata eso? Y dice: come mi carne. Y esto tiene relación que hay que comer el pan con la resurrección. La importancia de la resurrección. El Evangelio pone mucha atención en el tema del cielo y dice: el pan bajó del cielo. Eso ya le hace diferente y especial a otros panes, a otro alimento, puesto que dice que este pan, este alimento, viene del cielo. Ese pan baja del cielo, es decir, ese pan, que es la carne de Cristo, trae vida, capaz de vencer a la muerte. Y esa vida es la que Él da para que el mundo pueda tener vida. Es lo mismo que decir: tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Dios ama al mundo. Entonces preguntémonos: ¿por qué es importante que la vida llegue a través de la carne de Cristo? ¿Por qué es la carne de Cristo la que sitúa en el cosmos, en el mundo? Es igual que se afirma: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solamente haciéndose carne pudo habitar entre nosotros. Solamente encarnado el Verbo de Dios podía acampar en nosotros. Y hemos contemplado su gloria. De manera que acampar
o el acampar de Cristo en el mundo se da a través de su carne, y solo por medio de la carne de Dios se manifiesta al mundo. Dicho de otra manera, el mundo no es una realidad meramente espiritual. El mundo tiene una existencia material, y así es la carne de Cristo, de tal forma que esa carne de Cristo puede permitir que la vida que tiene el Padre, esa vida que el Hijo ha recibido del Padre, se le puede comunicar al mundo entero. Sin comer esa carne, pues nosotros no participaríamos del misterio de esa vida que es superior a cualquier misterio de muerte. El Evangelio dice: ellos discutían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no comprendían, y eso es un error muy grave, porque dice: si yo no lo comprendo y no lo entiendo, no puede ser. Todo el tiempo se pasan preguntando, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es posible esto? Y alguien dirá, como si no podría suceder lo que ellos no pueden comprender, entonces no pongas límites a tu fe. Es decir, si la fe si en la fe se pone o se antepone, o cuando ponemos a Dios por límites, nuestra comprensión entonces nos damos cuenta que nuestra fe es muy reducida. Y es algo nos llama mucho la atención este aspecto. Miren, Jesús nos advierte algo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si Cristo dice esto, entonces, ¿qué es lo que tiene la gente que no come la carne de Cristo? ¿Podemos decir que ya están muertos? Esto no es una pregunta trivial, superficial. Debemos tomarlo en serio. ¿Qué tienen aquellos que los vemos vivos, pero nunca se alimentan de la carne de Cristo? O aquellos, aún peor, ni les interesa Cristo. ¿Qué tienen esas personas? Pues la respuesta que da el texto del Evangelio es impresionante. Esas personas que no comen la carne de Cristo, lo que están experimentando ya es la muerte. Es decir, ya están muriendo. Hermanos, la muerte no obra en nosotros al final de nuestra vida. Eso no es así. La muerte ya está obrando en nosotros. La muerte ya nos está disminuyendo. La muerte ya va comiendo nuestra propia vida.
Por eso a veces decimos, ya no soy como antes, ya no tengo fuerzas, ya no escucho, no veo como antes. La muerte ya va obrando en nosotros, pero en nosotros que comemos el alimento, la carne, el cuerpo de Cristo, seremos levantados por la vida divina que trae Cristo. En cambio, por aquellos que no reconocen a Cristo, que no lo aceptan, experimentan muerte, muerte, y es un morir indefinido, un morir que no acaba de morir. Pero Jesús nos propone que para todos hay una fuente de vida que los levanta. Por eso dice, el que come y bebe mi carne y mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. Yo lo levantaré en el último día. Ese último día es el juicio de Dios. Allí está lo definitivo de Dios. Yo lo levantaré. Es decir, en el juicio de Dios seremos levantados por el Señor. Por eso tenemos que cuidar qué comemos, si es la comida verdadera o la comida falsa. La comida verdadera trae vida, nos lo dice el Evangelio, y nos incorpora a Cristo. Porque Cristo tiene la naturaleza del Padre, naturaleza divina, pero al mismo tiempo tiene la naturaleza humana como nosotros. Entonces, desde allí, que siendo Dios como el Padre y es hombre como nosotros, puede recibir la vida del Padre y darnos a nosotros esa vida del Padre. Es un milagro de amor, es un milagro eucarístico que Jesús nos pone delante de nosotros. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Acuérdense que siempre estamos orando por cada una de esas personas que se encomiendan con nuestras oraciones. Feliz domingo para todos.